Hola, buenos días a todos. Pues muchas gracias por asistir. Hoy vamos a tener la primera sesión del Seminario de Antropología Médica, que este año 2022 estará dedicado a explorar diferentes concepciones y prácticas relacionadas con la noción de persona, las enfermedades, la salud, la terapéutica y las relaciones de estos conceptos con las cosmologías y las ontologías indígenas de los grupos mesoamericanos. Las conferencias buscarán explorar y analizar estos aspectos a través de investigaciones etnográficas y trabajos de campo de larga duración en las regiones de estudio, muchos de ellos realizados desde la lengua indígena, ¿no? Utilizando el antropólogo la lengua indígena de sus interlocutores. Tendremos una hora de exposición y después se abrirá un turno de preguntas de media hora o, si la situación lo requiere, un poco más extenso. Y también mencionar de manera muy breve que los asistentes al seminario que acudan a un total de un 80% de las sesiones, pues contarán con una constancia de asistencia. Nuestra primera sesión estará a cargo de la doctora Alice Balsanelli, quien realiza investigaciones etnográficas entre los lacandones de Chiapas desde hace ya muchos años. Ella nos precisará a continuación cuántos años lleva allí, creo que casi una década, sobre diferentes aspectos relacionados con la ontología de este pueblo. Mediante el dominio de la lengua lacandona, los estudios de Alice han permitido abordar aspectos antes no analizados o que habían pasado inadvertidos en este grupo, en muchos estudios etnográficos anteriores. Balsanelli estudió la maestría y el doctorado en la ENA y está llevando a cabo, acaba de terminar, una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Le doy entonces la palabra a nuestra invitada, que expondrá la conferencia titulada Dioses y animales que enferman, concepciones lacandonas sobre la enfermedad y métodos de curación. Muchas gracias, Alice, por haber aceptado la invitación y Gracias. Cuando quieras. Gracias a ustedes. Empiezo a compartir pantalla entonces para que vaya mostrando la presentación. A ver. Perfecto. Bueno, me llamo Alice Balsanelli y soy doctora en antropología social y desde hace como 11 años, casi 12, me estuve dedicando al estudio de la cultura de los lacandones del norte. Se trata de un pequeño grupo étnico de lengua maya que se divide, bueno, los lacandones se dividen en lacandones del norte y del sur. Yo trabajo con el grupo norte, que viven en las comunidades de Najá y Metzaboc, en el municipio de Ocosingo. Como pueden ver en el mapa, se trata de una zona, bueno, estamos a 50 kilómetros más o menos de Palenque, que es el centro urbano más cercano, y de Ocosingo, que es otro centro urbano cercano. Y las comunidades lacandonas se encuentran al interior de una reserva natural, la reserva de la biosfera Najá y Metzaboc. Durante estos años yo estuve viviendo constantemente con los lacandones, aprendí su idioma porque yo baso mucho mis trabajos sobre los datos etnográficos, porque pienso que las palabras de los informantes son muy importantes, son, digamos, la base de la investigación, además de una buena investigación bibliográfica, obviamente, y pienso que es muy importante aprender el idioma, porque solamente cuando se expresan en su lengua, los informantes logran darnos cuenta realmente de su pensamiento, de sus conocimientos. Entonces, yo casi siempre me dediqué a trabajar tanto con hombres como con mujeres, no solamente con los sabios, hasta con los jóvenes, para poder registrar diferentes visiones, tanto de la cultura como de la religión. Para quienes no conocen a los lacandones, pues ellos se autodenominan los Achuinic, los hombres verdaderos. Aquí pueden ver imágenes de las comunidades de Najá y Metzaboc. Como ven, están rodeadas de selva.
Y los lacandones tradicionalmente llevan una túnica de algodón blanco, que es la vestimenta tradicional, aunque hoy esté cayendo en desuso. Esta túnica llamada saknok la llevan tanto los hombres como las mujeres, y otra característica típica de esa etnia es que los hombres llevan el cabello largo y el típico fleco, el característico fleco en la frente. Hoy les voy a hablar de las concepciones lacandonas sobre las enfermedades. Por lo general, todos los antropólogos que han trabajado con los lacandones, especialmente en el siglo pasado, han destacado que la religión lacandona está casi enteramente basada en evitar y curar las enfermedades y en prevenir la muerte. Y estos antropólogos notaron que la mayoría de los rituales tenían justo esas finalidades, como por ejemplo suplicar a los dioses de curar una enfermedad, o bien para retribuirlos por una cura que estos ya habían llevado a cabo. Hay que subrayar que cuando los primeros antropólogos en 1900 empezaron a trabajar con los lacandones, el sistema ritual lacandón se encontraba en una fase ya de reestructuración, porque no me gusta usar la palabra declive, pero los ritos que observaron los primeros antropólogos eran una supervivencia de un sistema religioso y ritual mucho más complejo. Entonces, muy importante subrayar que mientras que ya habían caído en desuso los ritos de paso, los ritos de matrimonio, todos los rituales conectados con las enfermedades y las curas seguían vigentes. En general, en primer lugar hay que aclarar que para los lacandones todas las enfermedades y todos los accidentes tienen un origen místico, así lo definen algunos estudiosos, o bien sobrenatural. Por ejemplo, también accidentes que nosotros podríamos definir como pues, causalidades puramente naturales, ¿no? Como caer en la selva o, no sé, cualquier tipo de accidente, para ellos era siempre el resultado de un castigo divino. Ellos poseen un concepto de pecado que no es como el concepto judeocristiano, o sea, ahora voy a explicarles qué entienden ellos cuando hablan de un sipil, o sea, una falta, un pecado. Las faltas más graves eran las de carácter religioso, o sea, los dioses castigaban a las personas que quebraban alguna prohibición o algún tabú de su religión. Por ejemplo, quedaba estrictamente prohibido acercar a una mujer, especialmente si embarazada, a los lugares sagrados como las cuevas, las ruinas o templos o los lagos sagrados. También los hombres y las mujeres que preparaban la comida ritual o que elaboraban ciertos rituales tenían que respetar periodos de ayunas y de abstinencia sexual. Entonces, no respetar estos tabús, estas reglas, podía implicar, podía causar el enojo de alguna deidad que por lo tanto castigaba al culpable por medio de una enfermedad. Los lacandones mencionan siempre muchos ejemplos. Por ejemplo, me comentaron en Najá que un día un hombre que se puso ebrio durante un ritual de Balché rompió un brasero sagrado, un incensario sagrado, y que inmediatamente este hombre empezó a sentirse mal y que a los 3 días murió por causas desconocidas. Entonces, ese es el típico ejemplo de un castigo divino. También un autor que ha dedicado mucho tiempo al estudio de los lacandones, Didier Boremans, escribe en su libro que un hombre que había prometido regalarle al dios de la lluvia, Mensabak, un incensario, no pudo cumplir con su promesa, por lo tanto su hijo fue afectado por un tumor en el brazo y murió. De hecho, el castigo divino muchas veces cae sobre los parientes del culpable. Por lo general se trata de la esposa, los hijos o algún ser querido.
La segunda categoría de faltas que pueden provocar el enojo de una deidad y entonces la enfermedad son las faltas de carácter social. Entre ellas se menciona a menudo el adulterio, que sobre todo en el pasado se consideraba como un pecado muy grave. Tenemos que considerar que en el pasado, antes de que los lacandones se concentraran en los pueblos donde hoy viven, ellos vivían en la selva, en pequeños núcleos familiares, donde el equilibrio, la armonía eran fundamentales, justo porque se trataba de grupos muy pequeños. Entonces, el adulterio se consideraba como una falta muy grave en cuanto amenazaba este equilibrio, provocaba tensiones internas. Y lo mismo pasaba con respecto a la pereza, que era otra falta que se consideraba gravísima, porque en un grupo pequeño era necesario que todos los miembros de la familia trabajaran, que cooperaran, desde los más chiquitos hasta los adultos, para que el grupo pudiera pues sobrevivir, porque pudiera alimentarse. Entonces, como lo he aclarado, estos castigos divinos pueden afectar tanto a la persona que cometió la falta como alguno de sus seres queridos. Antes de describir las concepciones sobre las enfermedades, es necesario aclarar qué entienden los lacandones por enfermedad. En el área maya es común encontrar la creencia de que las enfermedades son agentes externos que penetran en el cuerpo de la persona para enfermarla. O, bueno, no es necesario que penetren en el cuerpo, pero puede haber un contacto, pero estas enfermedades se personifican. En el caso de los lacandones, el mito lacandón cuenta que el dios de los lacandones, llamado Hachakyum, el verdadero padre, creó a estos seres pequeños llamados Yahil, enfermedad, que deambulaban por la selva y que, armados de arcos y flechas, flechaban a las personas y a través de los flechazos causaban las enfermedades. Además, existen otros seres que nosotros definiríamos sobrenaturales que pueden causar enfermedades. El más temido es Kisin, el causante de la muerte, que es el señor del inframundo. Es una deidad malvada que se dedica a atormentar a los lacandones, genera cualquier tipo de desgracia, desde las enfermedades hasta los temblores, por ejemplo. Y él puede enfermar a las personas tan solo al tocarlas o al mirarlas. Lo mismo, la misma facultad es poseída por otros seres pequeños llamados los Kisin. Bueno, para algunos lacandones se trata de, hoy los describen como fantasmas, como espectros, que deambulan por el pueblo o por la selva y que pueden perjudicar la salud de una persona tan solo al mirarla y provocando ese fenómeno que se conoce como el susto. Entonces, tras el encuentro con una de estas entidades, el sujeto se espanta y su alma se separa del cuerpo, el alma lacandona llamada Pishan sale del cuerpo y entonces se causa ese desequilibrio entre lo orgánico y lo anímico que provoca algún tipo de malestar y puede hasta provocar la muerte de la persona. Lo mismo ocurre tras el encuentro con un alma errante. Los lacandones piensan que algunos difuntos, sus almas no pueden llegar al inframundo y entonces se quedan en la tierra, donde se convierten en entidades muy peligrosas para los seres humanos. Esto puede pasar en el caso, por ejemplo, que una persona no haya recibido el entierro adecuado. Una persona que no fue enterrada, que por ejemplo murió perdiéndose en la selva, no podrá descansar en paz porque no recibió las ofrendas, no recibió los rezos que permiten al alma transitar en el inframundo y llegar al más allá. Entonces, quedándose en la tierra, estas almas
se convierten en entidades muy peligrosas que también pueden generar susto. Y finalmente, hay otra categoría de seres que pueden enfermar a las personas, que son deidades menores llamadas Chembekuj o Shimbalkuj. En maya significa dioses menores o dioses errantes. Son deidades terrestres que viven dentro de, al interior de cuevas en la selva, y su función principal es proteger a las cuevas sagradas. Entonces castigan por medio de enfermedades a los hombres que no respeten esos lugares sagrados. Por ejemplo, un hombre cuya mujer está embarazada, que se atreve a entrar a una de esas cuevas, será castigado por medio de una enfermedad, él o bien su esposa, o eso podría causar también la pérdida del niño, un aborto entonces. O como lo han transcrito algunos investigadores, estas deidades menores pueden castigar por medio de enfermedades también los que hacen sus milpas cerca de sus cuevas, porque quemando y talando árboles los molestan. Bueno, después de haber introducido este concepto, que es muy importante para entender la manera en que ellos ven las enfermedades, vemos ahora cómo las clasifican. Existen, por lo general, 3 tipologías de enfermedades entre los lacandones. Las primeras se llaman Hach y Ahil, que significa las verdaderas enfermedades. Estas, como lo expliqué, se originan por el enojo de alguna deidad, fueron creadas por el dios de los lacandones, y es muy importante este punto, el dador de la enfermedad es desconocido. Entonces, una persona empieza a, por ejemplo, tener fiebre, no se sabe por qué, entonces los lacandones creen que esto se debe al enojo de una deidad. Y como no es posible saber cuál es el origen de este padecimiento, entonces los lacandones tienen que llevar a cabo, como lo explicaré a detalle más adelante, un rito de adivinación llamado Kin y Yah, que tiene la función de identificar a la deidad enojada para que luego se pueda realizar rezos o darles ofrendas para que retire el castigo. En este caso, son los dioses los que curan, los dioses enferman y los dioses curan. El hombre en este proceso es solamente un intermediario entre el paciente, el enfermo, y las deidades celestes. La segunda clase de enfermedad, llamadas simplemente Yahil, enfermedades, son malestares que pueden ser de origen natural o empírico, como diríamos nosotros, o mágico, y son acarreados por animales. También fueron creadas por el dios de los lacandones, y también en este caso se piensa que el origen del mal es el enojo de alguna deidad, pero en este caso, entonces podemos considerar que el animal es quien lleva a cabo ese castigo. Entonces, mientras que los Hach y Ahil que vimos anteriormente, en ese caso era imposible establecer cuál era el origen del padecimiento, en este caso el dador de la enfermedad es un animal silvestre, se conoce ese animal, entonces existe un canto terapéutico o conjuro terapéutico para cada animal que provoque esa enfermedad. Hoy hablaremos de estas 2 categorías de enfermedades, mientras que en la próxima sesión, si quieran acompañarme otra vez, hablaremos de la tercera tipología, que son las enfermedades de los ladinos, así las llaman los lacandones, llamadas Uyahilkaj, literalmente las enfermedades de los colonos. Estas son todas las enfermedades de origen empírico que llegaron después a la selva, que son de origen extranjero. Entonces, las epidemias, las pandemias y los lacandones piensan que, se lo anticipo, pero hablaremos bien de este tema la próxima vez, que como estas deidades, estas enfermedades fueron creadas por un dios extranjero o por extranjeros, los lacandones y sus dioses no conocen la cura. Entonces, solamente pueden ser tratadas a través de la medicina alópata, que es
el método de curación que utilizan justo los extranjeros. Bueno, entonces empezamos a hablar más a detalle de las enfermedades causadas por los dioses. Ya les anticipé que como no es posible identificar inmediatamente cuál es la deidad que está enojada con el sujeto y que envió el castigo o enfermedad, es necesario llevar a cabo un rito de adivinación llamado Quinya. En maya, Kin en este caso significa profecía y ya dolor. Entonces, literalmente, que sería el proceso diagnóstico de los antiguos lacandones, es llamado la adivinación del dolor. Se llevaba a cabo en el templo o bien en las cuevas sagradas, donde el experto ritual juntaba sus manos y movía los dedos de una manera peculiar, en lo que empezaba a nombrar una por una todas las deidades del panteón lacandón, y cuando los dedos deslizaban significaba que había encontrado a la deidad ofendida. Con el mismo proceso también se tenían que identificar a los intermediarios, porque los lacandones, para ellos el concepto de mediación es fundamental. Cuando un dios está enojado, no conviene dirigirse directamente a él. Entonces, lo que hacían los lacandones era dirigirse a algún hermano, pariente o a la esposa de esa deidad para que la convenciera a retirar el castigo. Entonces, con el mismo proceso de adivinación se tenían que descubrir cuáles eran las deidades que voluntariamente aceptaban fungir como mediadores. Después se tenía que pagar ritualmente a los dioses, tanto a la deidad enojada como a los intermediarios. Se les ofrendaban copal, balché o comida ceremonial. Por lo general se trataba de tamales o productos a base de maíz, como atole, tortillas, o bien se podían ofrendar también frijoles, cualquier tipo de alimento o carne en algunos casos. Y también se ofrendaba, era muy importante el balché como ofrenda sagrada, que es la bebida alcohólica ritual maya, que se extrae de la corteza de un árbol, se obtiene de la fermentación de la corteza de un árbol con azúcar. Como lo expliqué, en este proceso, entonces, el hombre es simplemente un intermediario entre las deidades y el paciente. En particular, el hombre que llevaba a cabo el proceso de adivinación y luego que oficiaba los rituales era el tojil, o sea, el sabio. Cabe aclarar que entre los lacandones, a diferencia de lo que pasa en otros grupos mayas, no tenemos expertos en curación, o sea, no tenemos médicos tradicionales como pueden ser curanderos, hueseros, parteras, sobadoras. Simplemente entre los lacandones, el especialista del ritual, el tojil, era quien llevaba a cabo también el rito de adivinación y luego los ritos de curación. Tojil es una palabra que viene del maya, significa sabio, venerable, poderoso. No es entonces un médico tradicional, tiene muchísimas funciones. También otra diferencia que encontramos con otros grupos mayas y también no solamente mayas, mesoamericanos en general, es que el hombre no nace tojil, no nace con alguna marca de nacimiento, con alguna característica peculiar. Eso no se da entre los lacandones. El hombre adquiere sabiduría a lo largo de su vida gracias a un largo proceso de aprendizaje. Generalmente aprendía de su papá,
o en el caso de no tener un papá, como en el caso de don Antonio Chanquín, que ven en la foto, que es el último tojil de Najá, él aprendió de su suegro, porque su padre falleció cuando era pequeño. Su suegro es el célebre Chanquín Viejo, uno de los fundadores de la comunidad de Najá. Entonces, con el tiempo, el tojil aprendía a realizar los ritos más complejos, como por ejemplo el ritual de renovación de los braseros sagrados. También se distinguía por una conducta una buena conducta, tenía grandes valores, era un ejemplo para la comunidad, para los demás, y también podía aconsejar a las personas en caso de conflictos. Y su función principal era la de ser el intermediario entre los hombres y los lacandones por medio de una colección de incensarios sagrados que él poseía, y que podemos ver en esta foto, y que también en los casos de los ritos de curación son las herramientas que se emplean tanto en el proceso diagnóstico como terapéutico. La última característica de Tojil es que se distinguía también por ser un gran trabajador, trabajaba en la milpa, y también normalmente los hombres más sabios tenían más esposas y un gran número de hijos. Esos eran los parámetros que se empleaban para juzgar a un buen tojil. Aquí en la foto pueden ver la colección de incensarios de don Antonio. Estos son los braseros sagrados que representan los dioses del panteón lacandón. Cabe subrayar que en cada grupo familiar se veneraban deidades diferentes, y cada sabio heredaba los incensarios de su predecesor, de su padre o de su suegro, como en este caso. Se trata de elementos esenciales en los rituales terapéuticos, porque estos incensarios para los lacandones no son en seres rituales, no son objetos, sino sujetos. En el momento en que empiece el ritual, los incensarios no representan a los dioses, son los dioses. Estos no son objetos, están dotados de alma, de espíritu y de agencia. Entonces, es por medio de estos que nosotros llamamos enseres rituales que se llevaban a cabo los ritos terapéuticos. Aquí vemos un ejemplo de una ofrenda de copal a los incensarios, siempre en Najá. Es que, bueno, como les expliqué, ya la religión lacandona ha cambiado profundamente, y lamentablemente por la influencia de otras religiones y fenómenos de aculturación, hoy la antigua religión lacandona se está modificando profundamente, y los rituales están desapareciendo. Don Antonio es uno de los últimos que realiza rituales auténticos, y cuando digo auténticos entiendo rituales que no sean destinados a los turistas como productos turísticos. Entonces, aquí podemos ver una fase que es cuando el hombre, después de haber descubierto cuáles son las deidades mediadoras y la deidad enojada, procede con las ofrendas, y también aquí podemos ver cómo se elaboran estas ofrendas. En estas fotos vemos a dos mujeres de Najá que están realizando los tamales sagrados llamados nahuaj, que pueden rellenarse o de frijol o de carne. En el pasado era carne de animales silvestres, las presas que se cazaban en el monte, y también estas forman parte de lo que se le entrega a los dioses para, pues, que puedan perdonar a la persona que cometió el pecado y por lo tanto sanarla. En esta foto en particular podemos ver una ofrenda de balché. Enfrente de los incensarios sagrados se ponen unas jícaras en las que se va a vertir el balché que se ofrenda a las deidades.
Bueno, además que en el templo, los rituales de curación podían llevarse a cabo también en las cuevas. Las cuevas tienen una significación muy importante en la cultura maya en general, o sea, se consideran como las puertas hacia el inframundo, se consideran como lugares de fertilidad y donde viven numerosas deidades terrestres, los dioses de la lluvia, los dioses del cerro, por ejemplo. Y los lacandones también piensan que en las cuevas viven algunas deidades terrenales y que por lo tanto podían apoyar, o en el caso de ritos de curación, o bien si el dios enojado era un dios terrenal, se tenía que entregar las ofrendas directamente en su santuario, en su cueva. Aquí tenemos la cita de un informante de Metzaboc que explica exactamente por qué acudían a las cuevas. Es una cita muy interesante, se la voy a leer. Dice, cuando no había hospitales y no había médicos, teníamos que pedir en las cuevas. Llevabas tamales, copal, balché. Si tenías dolor de muela, dolor de estómago, pedías a los dioses y ellos te curaban. Hoy nadie lo cree, los jóvenes se burlan, dice que son puras mentiras, pero antes era así. No te miento, te curabas, ibas a las cuevas y todo desaparecía, el dolor, la calentura, todo. Eso es muy cierto, las cuevas son muy poderosas, los dioses tienen mucha fuerza. No teníamos nada, no había medicinas, con eso nos curábamos. Eso dijo Don Cayún de Metzaboc. Para los que no, bueno, no conocen de cultura lacandona, las cuevas sagradas se encuentran casi todas en Metzaboc, que es el lugar sagrado de los lacandones por excelencia, y que las cuevas que se encuentran en las orillas de los lagos fueron usadas como, fueron empleadas como osarios o depósitos rituales para los antiguos mayas, los grupos mayas más bien, que anticiparon a los lacandones en ese área de la selva. Y los lacandones también, al descubrir esos lugares, los empezaron a venerar. Los huesos son antiguos, de acuerdo con los arqueólogos, algunos de los artefactos que encontraron son hasta del periodo preclásico, pero estos incensarios son modernos, son de antiguos lacandones que cuando el objeto dejaba de utilizarse, se tenía que depositar al interior de una cueva. Entonces también los lacandones siempre han usado esas cuevas como depósitos. Bueno, ahora pasamos a la segunda categoría de enfermedad, que son las enfermedades de la selva, las que los lacandones llaman las enfermedades que se esconden en la selva. Desde nuestro punto de vista, se pueden dividir en enfermedades de origen natural o sobrenatural. Un ejemplo puede ser la mordedura de una serpiente, no es una enfermedad, pero bueno, causa muchos malestares. Eso es un accidente para nosotros de origen natural. Mientras que una de origen sobrenatural para los lacandones puede ser la enfermedad mágica que transmiten los tejones con su mirada a los niños. En este caso, como se lo mencioné en la introducción, es posible detectar el portador o el dador del padecimiento. Para cada uno de ellos, entonces, existe un conjuro terapéutico que se llama kunya. El kunya, literalmente en maya, significa encantar o embrujar el dolor. Sirve para curar esta tipología de enfermedades. En este caso, no se necesita la intervención divina. Como el hombre conoce el portador o el dador del padecimiento, conoce también el conjuro para lidiar con el problema. Y es importante subrayar que en este caso, la persona que conoce los kunya no debe necesariamente ser un tojil, o sea, no es un experto ritual que posee un templo y una colección de incensario. Cualquier persona que conocía los conjuros podía curar
estos tipos de malestares, inclusive las mujeres. En Naga todavía hay 2 mujeres que conocen algunos de esos conjuros. Um, También podían usarse de forma preventiva. Por ejemplo, si una persona iba a extraer camotes y sabía que en los camotes vive una oruga que causa una enfermedad de origen místico, podía cantar el conjuro antes de ir al campo para contrarrestar la enfermedad de la oruga del camote de forma preventiva. Los conjuros, como dije, se utilizaban para curar también o prevenir problemas causados por algunos animales venenosos o ponzoñosos de la selva. El peligro más grande de la selva lacandona, lo que todas las personas que viven en la selva temen, es la nauyaca real, una serpiente muy venenosa y que lamentablemente pues causa numerosas víctimas también en la población celtal. Los celtales son los vecinos de los lacandones en la selva, es el grupo étnico más cercano. O bien el veneno de las tarántulas, que aunque no, no pueda provocar la muerte, a diferencia de lo que pasa con el veneno de la nauyaca, pues sí es bastante tóxico, así como el veneno de la avispa que comúnmente se llama cazatarántulas. De acuerdo con algunos lacandones, sí puede llegar a provocar la muerte de algunas personas. Para cada uno de estos animales, como dije, existían o existen algún canto específico. Y ahora les daré algunos ejemplos de enfermedades causadas por animales, pero que son de origen místico. En primer lugar, bueno, tenemos que entender que siempre las construcciones sobre salud y enfermedad, las concepciones inherentes a estos acontecimientos se originan en una cosmovisión específica. Por ejemplo, el caso de las aves. En la cultura lacandona se piensa que todas las aves son presagio de algún tipo de accidente o de algún tipo de problema o de enfermedad. Soñar con un pájaro es, por ejemplo, un presagio muy nefasto para los lacandones, cualquier pájaro. Y entonces los lacandones creen que existen algunos pájaros en particular que pueden provocar enfermedades de manera así como mágica. Uno de ellos es el lajpuy, que es el que nosotros comúnmente llamamos tapacaminos, una ave nocturna, y de hecho el nombre puji contiene la raíz de pu, que es como embrujar. El puj es el brujo en lengua del maya lacandón del norte. Entonces el que mate o coma a un puji puede enfermarse o morir. Lo mismo pasa al consumir la carne de otra avecita, que los lacandones justo llaman yaj, que significa dolor, que por lo tanto queda estrictamente prohibido cazar, matar o hasta molestar. Otra ave es el pupuch, que es el zorsalito maculado. Se dice que el pupuch, de acuerdo con algunos informantes, es un mensajero de Kisin, del dios del inframundo. Entonces, es muy peligroso matarlo o consumirlo. Y el cancush, que es el trogón cabecinegro, es otra ave que puede transmitir enfermedades. En particular, se conecta con trastornos mentales y con la locura. Al matar o consumir la carne de un trogón cabecinegro, la persona puede enloquecer. Y siempre sabemos que también el concepto de locura se conecta con la pérdida del alma, ¿no?
Entonces, a diferencia de, bueno, vamos a ver qué son estos conjuros terapéuticos, los kunya, que se usan, que se emplean para curar estas enfermedades acarreadas por animales. Se necesitan para curar el malestar provocado por un animal silvestre, como la aclaré, se pueden emplear de forma preventiva, y el conjuro se dirige al portador dador de la enfermedad. Yo hice una investigación y me di cuenta de que en la bibliografía se reportaron, hasta donde yo sepa, solamente 3 o 4 conjuros terapéuticos de este tipo. Y tienen algunas características en común. La primera es que todos estos conjuros, como decía Boreman, se consideran como un arma de doble hilo. O sea, deben de pronunciarse de manera correcta, porque si es incorrecto llamarlo curandero, pero por comodidad lingüística lo voy a llamar curandero. Si el curandero que está cantando el conjuro se equivoca, si tan solo se equivoca de una palabra, él mismo será afectado por la enfermedad o el malestar que está intentando curar. Les voy a hacer un ejemplo, porque yo pude participar en un rito de curación, porque justo yo fui la paciente en ese caso. Me picó una avispa negra llamada Ekshush en Maya Lacandón, y como no lograba mover mi pierna, me mandaron con una persona, Chankin se llama, que conocía el conjuro para la avispa negra. Lo primero que él me preguntó fue si yo estaba segura de que yo había sido mordida por una avispa negra, porque si no, es extremadamente peligroso no solamente equivocarse en la manera de cantar el conjuro, sino pues es más peligroso aún cantar un conjuro equivocado. Entonces sí, yo le dije que había visto a la avispa negra y que estaba segura. Entonces la curación se hizo en un lugar alejado, nadie pudo presenciar, solamente yo y don Chanquín. Y justo porque el conjuro debe pronunciarse de manera correcta, el curandero en ese caso lo murmura, habla en voz muy baja. Yo no alcancé a escuchar ni una sola palabra del canto, porque como él me explicó, si yo intentara repetirlo y me equivocara, podría provocar mi muerte o la de él. Entonces, por ejemplo, se alejan todos los niños del lugar de la curación y siempre, en cualquier caso, la persona que está pronunciando el canto lo hace en voz muy baja para que nadie memorice ni siquiera una frase. Y esto obviamente, no, bueno, sí, funcionó la curación. Y otra característica es que todos esos conjuros, esto claramente no lo pude averiguar en campo porque, como les dije, el paciente no puede escuchar el canto, pero leí algunas transcripciones de Cunha en los textos, emplean un lenguaje simbólico. Por ejemplo, en el conjuro casi siempre la persona se dirige al portador de la enfermedad, por ejemplo, en el caso del canto para, para un tipo de hormiga que es venenosa, el conjuro dice: yo voy a anular el poder de tu aguijón, yo voy a anular el poder de tu fuego, así. Y se mencionan siempre en el canto otros insectos u otros animales que se conectan con el portador de la enfermedad de manera simbólica. Por ejemplo, en el canto a las avispas se menciona el trogón, porque el trogón come las larvas de las avispas. Entonces, mencionarlo en el canto es como otorgarle de poder al conjuro, ¿no? Porque se trata de un animal que en la naturaleza sí puede contrarrestar a las avispas en este caso. Bueno, y les voy a dar un ejemplo de una curación, de otra manera de curar. Esto es todavía objeto de estudio, o sea, es un tema que apenas empecé a estudiar, porque
yo justo conviviendo con los lacandones me di cuenta de que no se cura solamente con palabras, sino que hay también ciertas acciones rituales que sirven para que la curación que se está llevando a cabo sea más efectiva. Bueno, fue en 2017, creo, que se tuvo que matar a un tejón. En una familia de lacandones se mató a un tejón y se piensa que también el tejón, así como las aves de las que les hablé antes, tiene un poder mágico y que es capaz de enfermar a los niños pequeños a través de su mirada. Entonces, yo pensaba, antes de ver lo que pasó ese día, que era suficiente el conjuro, porque existe un conjuro para contrarrestar este poder mágico que tiene el tejón hembra, el chakek en maya. Pero cuando vi que se había matado el tejón en la selva, el padre de ese niño dijo que antes de llegar al pueblo donde se encontraba el pequeño, todos teníamos que bañarnos, ir al río y bañarnos completamente y lavar cada prenda que llevábamos puesta, incluyendo los zapatos. Tuvimos que, sí, bañarnos completamente. Porque el hombre me dijo que este poder mágico que tienen los animales de la selva se pega, literal, así dijo, se pega al cabello, a la ropa y a la piel. Entonces, lo primero que se necesita hacer para que el tejón no afecte al niño, aunque ya esté muerto, es bañarse completamente y lavar todo. Y luego el hombre agarró un poco de la sangre del tejón y dibujó unas manchas en la frente, en las mejillas y en las manos del niño. En la foto alcancé solo, bueno, a tomar la foto al niño se puede ver únicamente la mancha que lleva en la frente, porque como luego se lavó las manos para comer, se despintó y tenía una en el cuello. O sea, sospecho que, bueno, la mancha de sangre del tejón se puso en partes del cuerpo donde se supone alguna entidad anímica, alguna esencia anímica. Y terminado de pintar al niño, el padre dijo que ya él no habría sido afectado por este poder del Chakeken. Entonces, me puse a reflexionar sobre el por qué se utilizó la sangre del tejón para contrarrestar el poder del tejón y me acordé de una enseñanza muy importante que recibí de un sabio lacanón, el cual me dijo que siempre la cura está donde está el veneno. Esa es la frase que me enseñó. Él me dijo que en la selva todo lo que enferma puede curar. Y entonces, por ejemplo, si pensamos en el poder que tienen los fetos y las mujeres embarazadas, que también pueden enfermar a la gente, o sea, una mujer embarazada puede provocar una enfermedad o una hemorragia tan solo al mirar a una persona. En muchísimas culturas alrededor del mundo se piensa que las mujeres embarazadas son portadoras de un poder muy fuerte y que puede perjudicar a las personas que la rodean, porque el feto, considerado como un ser liminar, todavía algo que no es completamente humano, sí posee esta facultad de enfermar o de causar daños. Para los lacandones hasta un feto puede quebrar un objeto, puede romper un anzuelo y por esta razón cuando una mujer embarazada se acerca a una persona que está a punto de ir a la selva o de empezar cualquier actividad, tiene que darle un poco de su saliva. O también funciona como amuleto de protección la saliva del padre. Y es lo mismo que pasa con la sangre del tejón. O sea, algún fluido vital, algún líquido que proviene del portador del mal puede al mismo tiempo curar el mal. Como les dije, es un tema que apenas empecé a investigar, pero pues se me hace extremadamente interesante. Entonces, para concluir y no aburrirlos más y también introducir el tema de la próxima sesión,
O sea, vimos como las enfermedades causadas por los dioses se curan en el templo, los dioses las curan. Las enfermedades provocadas por animales pueden curarse por medio de otros animales mencionados en los conjuros o bien por los fluidos corporales de los mismos que causaron el mal o que trajeron el mal. Y malestares causados por los fetos o las mujeres embarazadas que se curan con la saliva de los padres. Ahora, si todo lo que te enferma en la selva se cura en la selva, como dicen los lacandones, ¿qué pasa con esas enfermedades que vienen desde el exterior, que no se originan en la selva y que no fueron creadas por el dios de los lacandones? De esto hablaremos en la próxima sesión. Si quieren acompañarme, también hablaremos de los cambios en la religión lacandona y de qué manera estos han influido sobre pues, las concepciones sobre salud y enfermedad. Y con esto concluyo y muchas gracias a todos y espero que lo encontraran interesante. Bueno, Alice, pues muchísimas gracias por tu presentación. Gracias. Y en primer lugar, quiero felicitarte por tu extraordinaria etnografía y también por tu precisión y claridad al exponer un tema tan complejo y, sin embargo, que has vuelto tan accesible, ¿no? De una forma muy fina, ¿no? Por otro lado, continuando un poco con lo que comentabas, cuando te invité a participar pensé que el tema era tan interesante y tan vasto que daba perfectamente para 2 sesiones separadas y entonces creo que puede ser muy interesante lo que vas a tratar en la próxima, ¿no? Y también esta relación de la medicina tradicional, por llamarlo así, su nosología con la medicina alópata, y también este contexto de las epidemias, ¿no? También quizá hablarnos un poco de cómo han vivido los lacandones y cómo has vivido tú también pues la pandemia desde la parte de la selva, ¿no? Algo muy interesante y que tiene muchas diferencias locales en cada región y muy difícil saber qué está ocurriendo, ¿no? Cómo se está viviendo localmente. Quiero abrir un turno de preguntas, no voy a decir mucho más, simplemente David, comentar, sí, perdón. No, en el momento que me toque. Ok, Carmen. No, simplemente quería, como un apunte, llamar la atención sobre que a pesar de, pensando en términos mesoamericanos, todos los elementos, digamos, compartidos o las lógicas difundidas en Mesoamérica, sin embargo, ¿qué diferencias tan interesantes a la hora de concebir la enfermedad y la terapéutica? Estoy pensando en la etnografía de los nahuas, cómo ellos conceptualizan los agentes patógenos y, por ejemplo, la cantidad de afecciones, de enfermedades que tienen un origen humano, ¿no? Debido a tensiones dentro de las relaciones humanas y cómo los seres humanos se convierten en un foco patógeno muy importante y la terapéutica se dirige también a neutralizarlo, y cómo en los lacandones hay toda una gran amplitud, ¿no? Diversidad también relacionado con el medio ecológico. Bueno, un apunte muy sucinto. Me interesa abrir un turno de preguntas. Carmen Anzures, adelante, muchas gracias. Hoy primero felicitar a esta niña porque es una excelente plática esta de Alice y muy ordenada, muy clara, de donde se ve que ha asimilado muy bien lo que está trabajando, porque a veces es uno muy confuso en algunas cosas por no comprender bien de lo que habla uno muchas veces, ¿no? Y la no comprensión está en que nosotros, la mayor parte de nosotros no habla las lenguas del lugar a donde va uno a trabajar. De ahí la importancia de que ella sí sepa la lengua, porque esto la ayuda a precisar determinado tipo de conceptos y de hechos que a veces al traducirlos al castellano o preguntar y que nos respondan en castellano, no son tan precisos, ¿no? De ahí que sería importante que todos nosotros pudiéramos aprender las lenguas de los lugares a donde vamos, ¿no? Como hacen muchos de los etnólogos franceses que vienen, que les exigen para sus tesis el que sepan la lengua del lugar al que van a trabajar. Y me parece excelente, excelente desde todos los puntos lo que ella está haciendo.
Ojalá que lo publique y podamos adquirir estas publicaciones. Muchas gracias. Gracias. Completando un poco lo que comenta Carmen, yo creo que hay algo muy, muy importante que hay que destacar, y es la cantidad de información nueva y de aportes nuevos de los lacandones, de un grupo que parecía pues, que se había dicho todo, que era, digamos, un remanente aculturado, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, con un acercamiento partiendo de la lengua y un trabajo de campo de muy larga duración, pues revela la inmensa complejidad, vigor y actualidad, ¿no? de este grupo. Si hay más comentarios, más personas que quieran hacer preguntas o algún... David, María ¿Sí? Elena. Adelante, María Elena. Felicidades a la ponente. De verdad ha sido muy interesante su exposición, como dices, de una gran profundidad y precisión. Y esto que Carmen señalaba, del hecho de manejar la lengua del grupo que estás trabajando, pues te da una profundidad que muchos antropólogos no logran al no tomar en cuenta la importancia que tiene la lengua y la complejidad de lo que implican los procesos salud-enfermedad, ¿no? O sea, en donde queda implícito todo la cosmovisión, la forma de relación entre los individuos con la naturaleza y con todo lo que implica hasta podríamos decir, todas las vicios de las relaciones sociales que generan tanto conflicto, ¿no? No solamente entre los hombres, sino el hombre con su entorno y con su medio. O sea, de verdad, felicidades, muy interesante. Y este tipo de estudios los deberían de conocer más los médicos para poder entender lo que son estos mundos y estas cosmovisiones tan diversas, y que la gente, esto que dice el curandero, o como se le quiera llamar, de que se curaban, ¿no? O sea, eso es, yo siempre pienso que uno de los problemas que tenemos al estudiar los procesos de salud-enfermedad es que los datos sobre la salud de los individuos no se convierten en estadísticas como pasa con la medicina alópata, ¿no? O sea, eso que dicen que las parteras empíricas son causantes de muerte, no hay datos que precisen eso, ¿sí? Sin embargo, se da como verdades absolutas. Ahora, esta gente pudo vivir y ha seguido viviendo en un entorno muy difícil, ¿no? En condiciones sumamente pues podríamos decir, agresivas en muchas ocasiones. Sin embargo, su modelo de salud-enfermedad les permite una armonía que los otros conceptos de salud y enfermedad no toman en cuenta. Una armonía entre los hombres y una armonía con la naturaleza y con todo lo que implica vivir en un ambiente como este. De verdad, felicidades, porque gracias. Sí logra reflejar esta riqueza cultural que es el estudio de un fenómeno tan complejo como es la salud y la enfermedad. Gracias. Sí, no lo mencioné, pero también es muy importante el conocimiento herbolario. Todos los lacandones en el pasado sabían cómo utilizar cada planta de la selva que justo curaba cada enfermedad o cada infección que se causaba en la selva. Ahí es cuando justo me dijeron esto de que la cura está donde está el veneno, ¿no? Por ejemplo, incluyendo la nauyaca, que como dije es el peligro más grande en la selva proporciona 3 plantas que pueden contrarrestar su veneno. No existe una sola enfermedad en la selva lacandona o un malestar que no se pueda curar en la selva lacandona, a excepción del veneno del coralillo. Eso sí, al parecer no tiene un remedio, pero bueno, casi todo lo que te enferma te cura. Y sí, y lo de la lengua, pienso que sea muy importante porque, bueno, se habrán dado cuenta de que pues soy extranjera, yo como italiana sé lo que significa intentar expresarse en una lengua diferente a tu lengua materna. O sea, aunque yo ahora hable un poco bien en español, siempre lo que digo es una versión más como
simple y reducida de lo que realmente podría decir en mi idioma. Y lo mismo pasa con la gente de las comunidades. Si se expresan en español, no solamente no se expresan plenamente, sino pueden modificar conceptos. Entonces, como nosotros los antropólogos interpretamos datos, es como el teléfono descompuesto. Del mensaje original ellos dan otra versión y nosotros otra interpretación. Entonces lo que al final escribimos no tiene absolutamente nada que ver con lo que la persona quería comunicar. Por eso pienso que es muy importante hablar la lengua. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Dónde puedo ver la pantalla? Buenos días, a mí me gustaría hacer una pregunta. Primero que nada, felicitar a Alice Balzanelli. Tenía referencia de ella por un documental, el de Chem, los maestros lacandones, que sé que hizo la traducción y bueno, que estuvo también de la mano de ese trabajo, bastante interesante. Y bueno, en relación a esta presentación, que también me pareció bastante interesante, mi pregunta o mi inquietud tiene que ver con el cuerpo, con estas personas que curan, que adivinan a través de las manos, pero también este poder de la mirada que tienen, por ejemplo, los tejones, pero también Kizin, pero también las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Qué refleja para ellos los ojos, la mirada? Y cómo protegerse, además de los fluidos, no sé si haya un tipo de amuletos más como objetos que pueden contrarrestar este tipo de daño. Esa es mi pregunta y muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, el documental es un trabajo hermoso de Alberto Soto y de los demás. Yo solo hice los subtítulos, pero bueno, sí, es muy interesante tu pregunta. Yo, bueno, he leído también otras etnografías de otros grupos mayas y sí, el tema de la mirada es constante, o sea, que también a través de los ojos una persona puede transmitir un tipo de enfermedad o malestar. Ahora los lacandones también mencionan el famoso mal de ojos, pero creo que fue algo que importaron de la cultura celtal. Muchas de las concepciones que hoy se encuentran en la cultura lacandona y que antes no tenían vienen de sus vecinos celtales. Sospecho, nunca he investigado el tema así de manera muy profunda, pero sé que para los lacandones, pues la mirada también es importante porque es como lo que transmite lo interior hacia lo exterior. Y siempre cuando mencionan a un ser peligroso, entonces subrayan que son sus ojos lo que enferman. Y existe sí un amuleto también entre las mujeres de Yucatán que puede ayudar a la gente en el caso de que haya una persona embarazada, y es un hilo de algodón que se teje, que la mujer misma tiene que tejer y lo amarra. En el caso de los lacandones lo amarra en el cuello de la persona que quiere proteger. Por ejemplo, me comentaron que si yo me corto, y aunque sea un corte pequeño, algo no importante, pero si yo veo a una mujer embarazada y si ella me mira, yo puedo desangrarme, porque el poder que tiene el feto va a causar una hemorragia. Entonces lo que hacía la mujer en el pasado era realizar un hilo de algodón, ponerlo alrededor del cuello de la persona para que no pasara nada. Y también podía ser como en el caso de los conjuros terapéuticos, simplemente para proteger a la persona antes de que cualquier cosa ocurriera. No sé, si el marido, alguien tenía que ir a la selva, entonces sabemos que la selva es una fuente de peligros constantes, la mujer podía regalarle este amuleto a la persona para protegerla. Porque también el contacto, aunque no esté ahí, la mujer embarazada, el hecho de haberla encontrado puede causar un problema. Yo me acuerdo que hasta para cosas pequeñas, como si queríamos ir a pescar
y en la casa había una mujer embarazada, ella tenía que escupir en el botecito donde poníamos las lombrices y tenía que mojar con su saliva el anzuelo, porque si no, no íbamos a pescar nada. O sea, no tiene siempre que ver con accidentes o con enfermedades, pero también ellos dicen literal, el feto, bueno, el niño lo echa a perder todo. Cualquier cosa. Si estoy haciendo comida, se va a quemar. Si estoy haciendo un objeto de barro, se va a quebrar. Eso es lo que causa. Entonces, ese amuleto tenía esa función. David. Adelante, Carmen. Sí. Oye, muy interesante todas estas implicaciones, ¿no? Y yo sí sugeriría que en lugar de hablar de adivinación, usáramos el término diagnosticar, porque es una forma de diagnosticar en esos sistemas terapéuticos, ¿sí? También a ellos les puede parecer que en el nuestro estamos adivinando, y a veces nuestros médicos sí están adivinando, pero bueno, pero sí me parece que sería un poco mucho mejor usar esta terminología, porque si no, si damos, al hablar en castellano, le damos una connotación diferente, ¿no? Claro. Entre lo que es adivinar y lo que es diagnosticar. Y si estamos hablando en términos, digamos, describiendo procesos de curación o de sanación, sí es importante, ¿no? Porque ellos no están adivinando, es que son distintas formas de detectar ciertos síntomas y ciertas características. Por ejemplo, cuando pasan las manos, se siente, a mí me ha tocado ver, y en algún caso que me estaba enseñando a hacer esto, sí se siente diferente en los caminos, se siente diferente la textura de la piel o la tensión, aunque sea muy pequeña, en ciertas zonas. Y eso es lo que ellos detectan y que nosotros, como no estamos acostumbrados a detectar así la enfermedad, entonces nos parece como que, pues, qué chistoso, ¿no? Pues no, es que es muy complejo todo esto y y lo de los ojos Sahagún habla de causar los que causaban el daño con la mirada. O sea que sí es un dato muy interesante y muy común, aunque las causas de cómo mirar y cuándo sean diferentes según las culturas, ¿no? Porque también los árabes y esos grupos nos dan los ojitos esos que te regalan como amuletos para el mal de ojo también, pero sí porque, por ejemplo, en las zonas nahuas, cuando traen a un bebé, incluso aquí en la ciudad, cuando una mujer trae un niño pequeño, sobre todo a los niños, y tú los ves y les dices que qué bonito, te dicen, cárgalo, por favor, cárgalo, tócalo, porque lo está uno viendo y no les gusta que los vea uno porque los puede uno dañar, ¿sí? Entonces, sí es muy de distintas culturas del mundo, pero la forma en la que se le atribuye el daño es diferente, ¿no? Aunque sí hay de alguna manera cierta energía que sí se produce al mirar fijamente a alguien, y hay personas que sí lo hacen, ¿sí? Entonces, pues bueno, puede pensarse que uno inventa, pero no es cierto. Tú lo notarás, muchas de estas cosas, viviendo con ellos y hablando su lengua, tú percibes mejor algunas de estas expresiones que tienen ellos y cómo explican las cosas, ¿sí? Y a veces las explican de una manera pues semejante, como se dice en la homeopatía, que donde está la enfermedad también lo que enferma cura, ¿no? Tratado de diferente forma, pero sí que es otro sistema médico, pero sí, efectivamente, lo que te enferma generalmente hay plantas que están ahí y que los nombres de esas plantas generalmente están relacionados con lo que con lo que curan, ¿no? Sí. También con lo que enferman.
según la dosis. Pero es un mundo maravilloso realmente, realmente. Un mundo al que quisiera uno adentrarse y quedarse ahí. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias de verdad por este trabajo tan preciso y tan de verdad tan profundo, porque y también, no, también explicado, ¿sí? Porque realmente sí da la impresión, no solo la impresión, sino nos comunicas muy bien lo que has aprendido. Gracias. Y lo que sabes hacer. Gracias. Que muchas veces nos falta mucho por hacer. Y tú lo explicas, no, sí lo explicas muy bien, de verdad. Muchas gracias. Gracias por Ojalá escuchar. que todo esto podamos, algún día lo puedas poner por escrito y lo podamos conseguir. Tengo que estudiar más, que investigar más el tema y pues ojalá que sí, que se pueda, para que, pues, porque estudiamos también para que los resultados se difundan y que otros puedan leerlos. Y sí tiene razón, lo del uso de los términos siempre me causa algún conflicto porque, por ejemplo, no me gusta usar expresiones como sobrenatural o místico porque digamos que esas parten de un juicio, de una manera de ver las cosas muy occidental, ¿no? O sea, que la ciencia es cierta y que los métodos terapéuticos indígenas son místicos, ¿no? En realidad, para ellos, el proceso de adivinación es realmente un proceso diagnóstico y darle copal y ofrendas a un dios es un proceso terapéutico. Entonces, nosotros... Es una realidad, ¿no? Es complicado, es como, ¿cómo llamamos a esos seres, ¿no? Sobrenaturales. En realidad, esta palabra no existe en maya, no existe, supongo, en ninguna cultura indígena, porque para ellos el dueño del cerro o de la cueva es tan real como una persona lacandona, ¿no? O sea, ese es un... Quizás lo que pasa es que tienen ciertas jerarquías o ciertos lugares donde ellos acomodan a estos seres, ¿sí? No todos habitan en el mismo estrato, dijéramoslo así, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es muy importante porque siempre usamos, pues es que ese es el problema de las traducciones, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto. A mí en una ocasión preguntándole a un hombre tarahumar que me explicara varias plantas, el uso de varias plantas que estaba yo recogiendo. Cuando me explicaba en castellano, me decía el nombre y algo muy breve. Por ejemplo, cura los ojos. Y cuando le dije, bueno, ahora explícamelo en tu lengua. Y en qué barbaridad, casi me da un libro sobre todo lo que cura la planta, empezando por la descripción de la planta, el lugar a donde crecía, por qué crecía en ese lugar, el clima, en qué momento había que cortarlo, toda una serie de datos que en castellano no me los hubiera dado, nada más me daba la información así corta. Y es igual que nosotros, pues cuando le tenemos que explicar en el extranjero a alguien algo, les hablamos muy corto, porque no dominamos o no entendemos bien cómo manejar eso, ¿no? Exacto. Pero es que es un mundo, todo un mundo de una cosmovisión, una visión del mundo muy distinta que debe uno de aprender como tú lo estás haciendo desde el punto de vista de ellos, no de nosotros, porque nosotros, bueno, siempre lo hemos hecho así, pero debemos de tratar de ver cómo ven ellos el mundo realmente y tratar de entenderlo. Porque a veces sí es semejante y a veces no, ¿no? Y pues, de verdad es que es toda una aventura, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. No sé si hay más algún comentario. ¿Sí hay todavía tiempo para una preguntita? Claro, claro que sí. Bueno, gracias.
Pues, buenos días a todos y a todas, antes que nada. Y muchísimas felicidades, Alicia, por tu excelente presentación. Me encantó, me llamó muchísimo la atención y pues quisiera hacerte miles de preguntas, pero al final me voy a quedar con una espinita que se me quedó cuando estabas hablando de fluidos corporales, lo cual es una maña que tengo. Y bueno, nos has hablado de que ya sea saliva o la sangre pueden ser ocupada como elementos de curación o de prevención, más bien, ¿no? Para ciertas enfermedades. Y entonces me está preguntando si acaso también puede ser que se puedan ocupar fluidos corporales como para enfermar, ¿no? Si lo que enferma cura, bueno, pero también lo que cura puede enfermar. Entonces, no sé si hay datos al respecto. Bueno, sí, hay en realidad el fluido más peligroso de todos, que es la sangre menstrual. Es así. En todas las culturas del mundo se considera como uno de los elementos más contaminantes y más peligrosos, y por lo tanto la mujer que se encuentra en ese momento menstruando se aleja, en algunos casos hasta de la comunidad, ¿no? En casos más extremos, en otros simplemente se le impide acercarse a ciertas personas vulnerables o a ciertos lugares, como en el caso de Lola Candones, los lugares sagrados. Digamos que Lola Candones, así como no tienen expertos médicos, tampoco tienen brujos. Esa es otra característica peculiar de este grupo, ¿no? Para ellos los brujos son todos los de afuera, son los celtales o los choles, ¿no? O los mestizos. Entonces, digamos que intencionalmente ningún lacandón ningún lacandón utiliza un fluido o cualquier otro tipo de elemento para enviar una enfermedad, ¿no? Al menos en el presente. Se dice que en el pasado sí había personas capaces de embrujar, pero siempre a través de conjuros y cantos. Ellos le otorgan más poder a la palabra que a la materia, ¿no? Para ellos la palabra es todo. Puede curar, puede enfermar, puede... Entonces había conjuros para enamorar, conjuros para enloquecer. Lo que sí ellos dicen que puede dañar, el único fluido que siempre mencionan en la sangre menstrual, aunque de manera no voluntaria, es peligroso, ¿no? Sobre todo para personas que se encuentren en un estado de vulnerabilidad, como por ejemplo un niño, una persona que ya está enferma. Entonces, sí. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Es muy claro. Yo estaba pensando más allá de la sangre menstrual, que sí es en efecto súper común en todos lados. Estaba pensando en la sangre de algún animal, tal vez, o el mismo hecho de escupir. Sí. En algunos lados puede tener como una carga negativa, sí. y ya no es tanto como algo de brujería, no necesita uno ser brujo para enfermar o dañar o perjudicar alguna persona o obra o hasta animales y así. Sí, esto es justo lo que me gustaría hacer, es como hacer un catálogo de todo lo que puede enfermar y curar en la selva. Y, por ejemplo, porque descubrí también que tienen... algunas partes del cuerpo de los animales, no solo su sangre, sí se pueden usar para realizar ciertos antídotos. Me mencionaban antídotos contra la infertilidad, por ejemplo, que se hacen con algunas partes de los tejones o de otros animales de la selva. Y sí, me gustaría investigar más cuáles son los animales que se pueden utilizar tanto para curar como para enfermar, o que bien enferman de manera así involuntaria, ¿no? Como el caso del tejón, ¿no? En ese caso, que hablé de eso, pero pues no se sabe realmente si fue un castigo divino, si querían castigar al papá o quién sabe, ¿no? De hecho, sí, acabo de escribir un proyecto sobre ese tema y me gustaría seguir estudiando el tema porque hay mucho todavía por descubrir en la selva. Órale, pues
Tu catálogo es un sueño, ¿eh? Lo voy a estar esperando. Pues requiere tiempo, pero como es un tema que también les gusta tratar a la gente, porque a muchas personas todavía les gusta caminar en la selva y platicar de plantas, animales, hay temas más complejos y más como delicados que muchas veces es difícil abordar, sobre todo para alguien que viene de afuera, pero en estos casos, pues sí, como que la información, pues sí, sale. Sí, se ve. Bueno, gracias. Les dejé en el chat mi correo por si quieren escribirme y no sé, quieren leer alguno de mis trabajos. Ahí está. Bueno. Muchas gracias. ¿Algún comentario, pregunta más? Bueno, aprovecho, mientras tanto, me gustaría introducir un referente comparativo. Estaba pensando lo que estaban comentando en este momento sobre la mirada, por un lado, y los fluidos corporales, incluyendo la saliva, por otro, ¿no? Y pensando en la etnografía de los nahuas, y específicamente de los nahuas de Texcoco, yo creo que esas dos categorías entran en un campo semántico común, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, entre los nahuas, la mirada es un fluido, podría ser equivalente un poco a los fluidos corporales, es decir, algo que sale de la persona y incide generalmente de forma perturbadora en el equilibrio corporal o anímico del receptor. Entonces, tanto el mal de ojo, las enfermedades producidas por una mirada intensa, como aquellas que son producidas por la saliva u otros fluidos corporales, se atribuyen a agentes patógenos comunes y a veces tienen formas de curación similares, ¿no? Estoy pensando a la hora de describir a los terapeutas, que como sucede en casi todos pues, nuestros casos, ¿no? En Mesoamérica el curandero es brujo, el brujo es curandero, hay un especialista ritual con una amplia panoplia de recursos a su disposición, que no suele estar muy claro, excepto en algunos casos, ¿no? En qué sentido hace uso de esos poderes y en qué contexto se inclina en un lado o en otro. Por ejemplo, a mí me insistían mucho en la mirada. La mirada es algo que distingue a un terapeuta, y cuando hablaban de los graniceros, sobre todo de los más poderosos, decían, es un señor que con la pura mirada lo deja a uno quieto ahí, ¿no? Como diciendo, puede actuar con la mirada, es una persona que puede ejercer su peligrosidad o su curación a través de la mirada. Y siempre ponían en relación la mirada con la naturaleza anímica de la persona que la emite, ¿no? Es decir, una mirada fuerte pertenece a una persona con un espíritu o una entidad anímica particularmente fuerte que lo saca del común, ¿no? Entonces, eso me parece algo interesante, ¿no? Y que permite también algunos diálogos entre distintas regiones como Mesoamérica, ¿no? Solo era un comentario como comparativo. Sí, es Muchas gracias. interesante. Nunca me he metido mucho en ese tema, pero también en lo que estábamos discutiendo, justo me estaba preguntando si también poseen esa concepción que tenemos nosotros, ese famoso lugar común que el alma se ve a través de los ojos de una persona, que se ve como es por dentro, nada más viéndola a los ojos, ¿no? ¿Cómo se dice? El espejo del alma, la mirada es el espejo del alma, algo así. Es algo muy occidental, obviamente, pero me pregunto si también, porque yo nunca he escuchado mencionar la mirada con relación al alma, en el caso al menos de los lacandones, pero no sé si en otros grupos esto pues pasa o si, como dices, puede ser más una cuestión de una interioridad que sale hacia la exterioridad, como una especie de fluido, una energía más bien, ¿no? Pues tenemos, perdona Carmen, un inciso y solo. Estaba pensando en esa frase tan común de caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que algo que se ve a veces mucho en la etnografía mesoamericana es la dificultad de acceder a la verdadera esencia de los seres, ¿no? Es decir, bueno, desde saber que Nahual tiene el niño recién nacido, o sea, esa dimensión anímica oculta, potencialmente capaz de acción en un sentido o en otro, es algo que la persona indígena no exterioriza, y eso vuelve complicadas las relaciones, porque hay una frase muy divertida de Pitarch que maneja, yo creo que es de los pocos antropólogos que maneja humor en las etnografías, que hablando de los celtales dice, cuando un celtal se va a dormir no sabe si del cuerpo de su mujer puede salir un jaguar o un jesuita, ¿no? Porque hay algunas almas
que se convierten que adoptan la figura de los represores católicos, ¿no? Entonces dice, no podemos saber qué va a salir de dentro de una persona durmiente, ¿no? Ni siquiera el esposo sabe muy bien qué es lo que hay ahí, ¿no? Bueno, jesuita porque según Pitart, los celtales interiorizan como entidades anímicas muchos personajes coloniales, represores o que han sido como enemigos o problemáticos para los celtales. Entonces los interiorizan en forma de almas, ¿no? De ahí el comentario. Entonces yo creo que eso es algo como constante y que parte de los procesos de desenmascarar la enfermedad es saber qué hay detrás realmente de las personas de las comunidades, ¿no? Y muchas veces a uno le comentan pues que alguien que se ve de todo bondadoso, buena persona, muy amable, pues no, luego realmente por la noche puede experimentar una transformación, ¿no? Bueno, sería un tema muy interesante como de un estudio comparativo. Perdona, Carmen, que querías, era para que no se me fuera no, es que este tema sí da para mucho, ¿no? Y en algunas culturas sí es semejante y en otras no la mirada, pero en ocasiones sí te dicen que cuando alguien tiene una mirada muy fuerte, como ellos expresan, es mejor usar lentes oscuros. Alguien que la tiene porque si no los puede dañar, ¿sí? Entonces, pues, no sé, es complejo, pero sí, ese tema de la energía que se desprende de los ojos para dañar, bueno, cada cultura la interpreta de diferente forma, ¿no? Pero te digo porque por esa razón no les gusta que vea uno a los niños, sobre todo a los niños pequeños, porque como son débiles según ellos, vamos, no son tan fuertes como un adulto, los puedes dañar, les puedes robar el alma o crear alguna enfermedad o lanzar alguna enfermedad, ¿no? Entonces, por eso y los tienes que tocar para evitar el daño que tú pudieras provocar con tu mirada. Si tú lo cargas o lo tocas al niño, ya se nullifica ese problema. Yo me acuerdo que al principio no entendía por qué. Me decía, no, cárguelo, por favor. Decía, pero ¿para qué lo cargo, no? Pues es porque por esa razón. Hasta que un día una persona me lo explicó. Y pues quizás no es tan sencillo, ¿no? Pero grosso modo, así es. Es que ese tema de la energía del cuerpo humano apenas se empieza a difundir estos estudios realmente serios, porque los hay de con muchos enfoques, ¿no? Pero sí la energía que desprende el ser humano, sí la puedes medir en ohmmetros, que son una medida de aparatos que usan los ingenieros para medir cierto tipo de cosas muy, muy ligeras. Y esa energía humana, por eso literalmente cuando tú dices, fulano me hace cortocircuito, sí te está haciendo cortocircuito. Hay gente a la que no aguantas muy cerca o que de plano no la aguantas así mucho rato, ¿sí? Y hay gente que cuando yo lo he visto, cuando estás, digamos, cerca de un proceso de curación, te empieza a hacer sudar o hace sudar al terapeuta. Y te dicen es que le está robando su energía. Y en muchos casos los acupunturistas orientales te dicen después de curar y hacer eso, hay que hacer toda una serie de ejercicios para desintoxicarte y volver a quedar con tu propia energía limpia. Esa carga y descarga de las energías es muy, muy interesante. Explicada además, mucho más explicada dentro de cada una de las culturas, ¿no? ¿Cómo la ve? Pero sí coinciden en mucho. En fin, todo un mundo. Quisiera uno tener como 20 vidas para poder entender bien esto, ¿no? Estudiar todo. Sí.
pues sí. ¿Algún comentario? O Alice, si quieres, no sé, algo que sientas que quieres ampliar o... A ver, algo que igual no mencioné, David. Ajá. Bueno, a ver. Siempre sucede eso, ¿no? Que al final dice uno, ay, no toqué tal cosa. Ah, no, bueno, no dije muchísimas Bueno, eso cosas en realidad, pero no sé, ¿hay algún tema que quieran ustedes que les interesa profundizar o bien, a ver, ahora sí voy a agarrar mi texto, no lo estuve leyendo, pero, a ver. En este ritual que te aplicaron a ti de curación, ¿qué pasó después? Bueno, te llevan a un lugar apartado y hacen todo este canto, pero ¿cuáles son las recomendaciones? Porque ya sé, la parte más difícil y más complicada es esta, ¿no? La palabra para curar. Pero ¿y después qué pasó? ¿Cuáles son las recomendaciones para que pueda ser efectivo o simplemente con ese ritual ya? Pues les voy a contar lo que pasó y realmente me sorprendí porque yo también claramente tenía mis dudas, ¿no? Cuando me picó la avispa y son muy venenosas, mi pie era tan hinchado que no podía ni ponerme la chancla. Y yo entonces fui acompañada a casa de esta persona y simplemente, bueno, en lo que íbamos camino a su casa, las mujeres me preguntaban una y otra vez a quién había hecho enojar o si había hecho algo extraño, porque justo estaban buscando esa famosa culpa a la causa, ¿no? Yo dije que no sabía, que estaba simplemente descansando en mi cuarto y que había ocurrido eso. Entonces, ya llegando a la casa de esta persona, yo dentro de mí claramente pensaba, ¿cómo va a poder curar esto con un canto? Era muy doloroso y había veneno en mi cuerpo. Entonces, simplemente cantó y esto sí se les va a hacer un poco chistoso y me puso un poco de Vicks Vaporub. Porque ellos lo usan para todo, el Vicks. Y me dijo que era suficiente cantar, que ya la avispa había escuchado sus palabras y que yo iba a sentirme mejor dentro de unos minutos. Realmente, todo esto duró unos 15 minutos más o menos y aunque sí seguía la hinchazón y el dolor, pero pude, por ejemplo, ponerme mi chancla y regresar caminando a mi casa. Y él simplemente, pues, como no son, pues, según ellos, esos accidentes no son algo que siempre depende de nosotros, simplemente él me dijo que me fuera a mi casa y que descansara y en un lapso de un par de horas había desaparecido completamente el dolor y la hinchazón. Entonces sí, curó con el canto y el Vicks, según él, era para que no se infectara. Ah, ahora, no hay pruebas científicas de que el Vicks Vaporub pueda quitar, pues pueda ayudar en esos casos. Yo he visto que lo usan para todo. Si tienen dolor de estómago, se lo untan en la panza. Si les duele la cabeza, se lo ponen en las sienes. O sea, el Vicks es como la medicina, bueno, ni siquiera es una medicina, pues es lo que más emplean, ¿no? Pero bueno, entonces realmente yo vi cómo se cura cantando, pero luego, o sea, hablé con muchas personas, los biólogos me acuerdo que me dijeron, no, no es posible, seguro él ya sabía que te había picado la avispa y tenía algún antídoto preparado. Yo dije, pero ¿cómo podía saber eso? Y aparte no me dio nada de tomar, nada de comer, simplemente cantó y tocó con su mano mi pierna. Entonces el otro biólogo decía, no, pero seguro tenía en la mano algún tipo de solución, algo, tenía alguna planta, alguna resina, pero, o sea, realmente ese hombre no podía saber que me había picado una avispa negra y que yo iba rumbo a su casa para curarme. Entonces, no sé cuánto sea finalmente importante buscar una explicación racional o científica en esos casos, ¿no?
No sé, ¿qué opinan ustedes? Mira, el alcanfor es desinfectante y el eucalipto también. Son desinfectantes bastante potentes cuando se utilizan un poco más en mayor cantidad que lo que tiene el Big Vaporub. Y además ligeramente, a veces se siente un poquito como ligeramente anestésico. Entonces, por eso se usa mucho para esas cosas. Sí funciona el alcanfor, sí funciona el eucalipto, pero en dosis un poco más fuertes para realmente para curar. Por eso a veces se utilizaba sobre todo, bueno, todavía, pero más de una manera tradicional para hacer para evaporarlo y inhalarlo cuando tiene uno problemas de vías respiratorias, porque también dilata, ¿sí? Son dilatantes también, y quizás por eso. Lo que pasa es que a veces, como solemos nosotros decir en broma que esas cosas no sirven, para todo las usamos, pues se desvirtúa un poco la realidad, pero si sigue uno un poco la pista de esto con los otros medicamentos y la herbolaria, sí se da uno cuenta que hay cosas que sí, usándolas de determinada forma, sí funcionan. Simplemente para cuando hay contacto con personas que tienen o que tenían antes problemas de vías respiratorias, bueno, cuando yo era chica, de esto hace muchísimo, tú todavía ni en proyecto de nacer estabas, pero yo tengo muchos años, pero se usaba cuando había epidemias de gripe que trajéramos en bolsitas unas tabletas de alcanfor, ¿sí? Y generalmente se quemaba alcanfor o eucalipto en los lugares a donde había gente para desinfectar, ¿sí? Y evidentemente que sí desinfectaba, quizás no como quisiéramos, o tampoco a virus como el de ahora, el de la pandemia, ¿no? Pero sí se usaban esas cosas. Y pues eso es importante, lo mismo que otra serie de cosas como lo de que te pasó la mano, en donde te tocó donde tenías el problema y te curó, ¿verdad? Bueno, pues a veces eso hacía alguien que después fue desvirtuado y que ahora nuevamente se ha empezado a retomar, pero de otra manera, lo que hacía Mesmer, el suizo en el siglo XIX, ¿no? Que al pasar la mano, aunque no te tocara esa energía, pues la energía que desprende cada cuerpo humano, sí la puedes, como las limpias, en las limpias, manejar, y entonces quizás eso es lo que hacen ellos también, ¿no? Es muy complejo eso del tocar o no tocar, ¿no? Pero de que funciona, como te digo, el dicho ese de que vuelan, vuelan, pues las brujas vuelan, pues sí, de que vuelan, vuelan. Ahora no creemos en ellas, pero de que vuelan, vuelan. O sea, sí creemos, ¿no? En fin. Sí, también cuando nos preguntan a veces, ¿y eso funciona? No sé, o sea, no podríamos expresar como juicios así como, no, yo no creo en eso. O sea, yo digo, sí, funciona, lo vi con mis ojos. Luego, si alguien no lo cree y quiere buscar una explicación científica, pues adelante, ¿no? Pero hay cosas, pienso, o sea, más allá de nuestros estudios, de los datos empíricos, que no solo no se pueden explicar, sino que no tenemos por qué explicar de una manera así científica, ¿no? Supongo. O no se han estudiado porque no nos interesaba manejar esto. Ahora que se comenta o se maneja un poco más todo esto, pues quizás logremos entender o explicar algo más, ¿no? Claro. No, y habrá otros que no,
vamos a explicar, ¿no? Claro, no, también están en juego todos los factores psicológicos. También para nosotros a veces un placebo tiene el mismo efecto de una medicina. O sea, entonces también son cuestiones muy complejas, ¿no? El caso del Vicks Vaporub, que siempre genera risas en todos, ¿no? Porque lo usan realmente para todo. Yo he visto personas que hasta se lo untan en las encías cuando tienen dolor de muela. Y yo les digo, cuidado, pero no vayan a ingerirlo, ¿no? No es una medicina hechas para tomarla, o sea, es para uso exterior, ¿no? Pero realmente ellos dicen, no, pero se me quita el dolor de muela con esto, entonces... No, perdona, Alice, es que estaba María Elena desde... Bueno... Sí. No, si te he interrumpido, continúa, perdona. No, sí, estaba hablando también de eso, que digo que son cuestiones muy complejas también cuando nosotros empleamos una medicina alópata, tiene un gran papel también nuestra condición anímica, cómo estamos, cómo nos sentimos, o sea, entonces no siempre es una cuestión de sí, un medicamento funciona y siempre funciona de esa manera, ¿no? También están cuestiones psicológicas, emotivas, que influyen sobre una terapia, sobre su éxito o su fracaso, ¿no? Es algo normal. Así que si ellos están convencidos de que el Vicks Vaporub es... en italiano diríamos la panacea per tutti i mali, pues, ¿cómo se diría en español? La cura para todos los dolores, pues, los males. Les funciona. David, yo quería, a mí me parece que es a veces sumamente difícil buscar explicación a este tipo de fenómenos que existen, era lo que yo decía, curan, o sea, el hecho ahí está. A mí me gusta relatar una experiencia personal. Yo di clases a los médicos que estaban haciendo la especialidad de medicina familiar muchos años. Eran médicos venidos de todo el país, ya formados, ya con una práctica profesional de algunos años, y muchos de ellos eran hijos de gente que tenía una concepción de la salud de enfermedad más acorde con las concepciones mesoamericanas, pero que a ellos les costaba mucho trabajo manejar. Me contó una doctora, me contó el caso de su esposo, que también era médico, que también había sido mi alumno, muy incrédulo él cuando discutíamos estas cuestiones de la medicina tradicional, y entonces él trabajaba en el hospital de Choco y le tocó curar a uno de los gemelos con un problema de una fractura. Y como en esos casos les preguntan que si aceptan que la curación sea directa, entonces cuando le reducen la fractura así directamente le causa un gran dolor, y el hermano gemelo estaba junto a él. Y entonces el médico pasó eso, se fueron, y a los pocos días se le empezaron a hinchar las rodillas, que es la enfermedad esta de la Shosha, que está identificada en esta zona del Nahua, de aquí del altiplano. Y entonces la gente se curó como médico, recurriendo a sus métodos, y no tuvo alivio. Y la gente, cuando platicó el caso, la gente le dijo, no, pues el hermano te hizo un daño, necesitas ir con él para que con su saliva te cure. Y no quería, pero tuvo que ir porque no se curaba, y el gemelo le puso la saliva en la rodilla y se curó. Y la esposa decía, y él sigue sin creer. Eso era sumamente interesante porque la mamá tronaba el empacho y hacía otro tipo de curaciones, ¿no?, que se acostumbraban en la familia, pero él, como buen médico, le habían enseñado que el método científico existe y que la verdad absoluta es la medicina alopática, seguía sin creer a pesar de haber sido objeto de una curación que él vivió. O sea, esto de creer o no es algo sumamente complejo, ¿no? Estamos condicionados de distinta manera, y yo sí creo, a veces los mismos pacientes te dicen que cuando van al médico, tan solo con estar en el consultorio, se empiezan a sentir mejor antes de que el médico los ausculte o les haga cualquier tratamiento. Entonces, los efectos de las curaciones, o sea, no es el Vic en sí o
o no, o la saliva, que tiene un poder curativo. Son todos estos elementos culturales que están integrados a esta forma de existir, que es muy difícil llevar a nuestra lógica, que es en eso es donde a veces yo siento que fallamos, porque a fuerza todo queremos que se explique las cosas desde nuestra visión del mundo y de la vida, y no creo que sea posible. Gracias. Gracias, María Elena. Sí, yo creo que eso es todo un problema en campo, ¿no? También asistimos a muchas cosas que como son difíciles de encajar dentro de nuestra ontología, ¿no? Cosmología o como lo queramos llamar. No sé si hay algún comentario más. A mí me parece, bueno, algo como muy breve, me llamó muchísimo la atención, bueno, dentro de todo, ¿no? Este aspecto de los cantos de curación me parece sumamente interesante, la lógica que revelan, ¿no? Es decir, cómo la persona que los enuncia recurre a una especie de alianza entre los enemigos de la enfermedad para hacerlos trabajar conjuntamente y afrontar esa enfermedad. Eso es algo muy, muy interesante que da mucho que pensar sobre cómo se ven las relaciones con los demás seres y cómo los fenómenos tienen una dimensión fuertemente colectiva, ¿no? Sí. Es decir, que para curarte de la picadura de una abeja, de una avispa, tienes que hacer una especie de entente de enemigos del animal, pero aliados entre sí, a los que la persona va a coordinar a través del canto y los va a poner como del lado del paciente, ¿no? Eso es algo muy interesante que revela cómo los fenómenos tienen eso, muchas implicaciones. O sea, hay muchos seres involucrados en los fenómenos, no es una cuestión de un solo agente, ¿no? Sí. Y me parece algo dentro de la cantidad de cosas que se podrían destacar, ¿no? También me pongo a pensar cómo estos cantos de curación muchas veces han sido esgrimidos como algo amerindio, ¿no? Es decir, los chamanes también en América del Sur enuncian cantos y cómo actúan los cantos sobre la enfermedad y sobre los seres, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Es decir, propiamente, ¿qué logra el canto, no? Pues en este caso, como coordinar muchas fuerzas de otro tipo, ¿no? Entonces, el poder de la palabra, pero también como de poder unir a varios seres a tu favor, ¿no? Es algo, una especie de cosmopolítica, dirían, ¿no? Con esos términos en boga ahora, pero realmente algo muy interesante que revela cómo funcionan las enfermedades y que permite pensar también a otros niveles, ¿no? Más grandes, ¿no? Siempre, y también sí. Por ejemplo, cuando estudié los cantos de cacería, creo que era un caso, no me acuerdo si en Guatemala, pero bueno, en muchos cantos de cacería, cuando el cazador se acerca, antes de que el cazador se acerque a su presa, manda llamar a todos los elementos del cosmos para que lo apoyen. Entonces dice al viento, por favor, sopla del otro lado para que el venado no me huela, y le dice a los pájaros, cállense, porque los pájaros son los que advierten, eso está en Villarrojas, que advierten, ¿no? Cuando se acerca un ser humano, y entonces podrían como alertar al venado, ¿no? Y menciona dioses, santos, el cielo, el pasto, las plantas, los árboles, a todos el cazador les pide ayuda para que pues la cacería pueda ir a buen fin. O sea, todos tienen que cooperar para que el venado básicamente no se dé cuenta de su presencia, ¿no? Y lo mismo pasa un poco en estos cantos de curación de los lacandones, y no solo en esos, también sus cantos de cacería siempre involucran a muchísimas entidades, y casi siempre son seres de la naturaleza, que el hombre invoca para que lo apoyen, para cazar o para pescar. Es muy difícil, de hecho, de que se dirijan directamente. Bueno, sí, se dirigen también directamente o al animal que quieren cazar o al animal que quieren, como del cual quieren neutralizar el poder, pero sí también involucran siempre a nivel simbólico muchísimos elementos más. Eso es muy interesante, porque el hombre coopera con su entorno. No hay esa forma que podríamos decir como de individualismo que tenemos nosotros, donde el hombre es
poderoso en la naturaleza, la modifica, la manipula, la puede controlar, ¿no? En sociedades, sobre todo animistas, como lo eran los lacandonios del pasado, el hombre sabe que solo no puede hacer nada, que necesita en primer lugar el apoyo de los dioses y luego de los demás seres que lo rodean, porque solito no puede lograr casi nada. Aunque sea hábil, aunque sea inteligente, eso no es suficiente. No está solo en el cosmos, ¿no? Uh-huh. Quizá es una forma de pensar las relaciones con el entorno que caracteriza mucho, o sea, a diferentes culturas en distintos periodos históricos, ¿no? Me pregunto si, por ejemplo, bueno, los nahuas a veces recurren a varios santos combinados en una misma oración, como sumando esfuerzos, ¿no? Claro, ahí con todo un proceso sincrético, pero la lógica que hay detrás es un poco la misma, ¿no? Puedo acumular las acciones coordinadas de diferentes potencias del mundo, pues, sagrado para hacerlos trabajar, ¿no? O a mi favor. Sí. No sé si algún comentario, alguna pregunta más. Bueno, entonces pues lo dejamos hasta aquí. Felicitarte una vez más, Alice, de verdad, muchísimas gracias por esta presentación tan excelente y también expuesta. Y entonces nos vemos el día 30 de marzo para la continuación y tendremos también más preguntas, ¿no? Podemos pensar en estos días. Sí. Pues muchas gracias, Alice, y muchas gracias también a todos los participantes por haber asistido y nos vemos entonces. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye. Gobierno de México.